esto no se trata de nosotros, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean todos bienvenidos a una entrega más en esta nuestra segunda temporada. Estamos sumamente contentos de poder conectar con cada uno de ustedes para llevar este proyecto que nació en el corazón de Dios, del cual nosotros formamos parte. Estamos sumamente emocionados con esta segunda temporada. Wilma. Agradecidos del Señor porque siempre nos bendice donde quiera que nos movemos y bueno, el lugar en el que nos encontramos es la muestra de eso. Estamos muy emocionados, agradecidos y sabemos que todo lo que el Señor ha preparado ya de antemano, como ha sido de bendición para nosotros mientras nos preparamos, lo va a hacer para todos ustedes que espero que lo disfruten y que lo consuman y que lo compartan porque vale la pena. Yo estoy muy contento porque nosotros hoy tenemos una invitada sumamente especial y con nosotros vamos a tener en esta tarde, vamos a tener a Carla que nos está visitando. Señores, me dijeron que vamos a tener a Carla de invitada. Nisbi, no se controla. No, pero aquí dice que tenemos a Carla, no una invitada. Pero no como invitada, que está de vuelta con nosotros. Ah, verdad, es que ya yo me acostumbré. Lo que pasa es que ella se fue. Yo no me acostumbré, manita, yo no me acostumbré. Yo dije, bueno, me ella nos soltó. A mi lado. Ella nos soltó. Vamos a darle para atrás. Estamos sumamente contentos porque Carla se reintegra con nosotros a compartir en esta nuestra segunda temporada de Kairos al micrófono. Así es, sumamente feliz de estar acá con ustedes ya. Yo sé que me extrañaron mucho, también los extrañaron. Lo sabemos, mami, lo sabemos. Y nada, estamos aquí para seguir sirviendo a Dios de esta forma y esperando que esta nueva temporada sea de edificación, así como lo está haciendo para nosotros, de cada uno de aquellos que nos escuchen. Amén, amén. Hipotéticamente hablando, ¿qué tenemos para esta segunda entrega, esta segunda temporada? Bueno, realmente nosotros tenemos un contenido de valor muy sustancioso porque independientemente de que siempre hemos estado hablando enfocados en la Biblia o con la Biblia como fundamento, en esta temporada nosotros vamos a extraer las cosas que Cristo decía mientras predicaba aquí en la tierra. Entonces, vamos a decir, o les voy a decir a ustedes, oíd pues las enseñanzas de Cristo, las cosas que Él nos quiso decir a través de algunas cosas que Carlita, yo te voy a pedir que expliques ahora, porque no quiero decir la palabra todavía. La palabra mágica. No quiero decir la palabra todavía. No. No, te voy a dar ese privilegio a ti, como yo te extrañaba tanto. Y esa es la palabra te toca principal. Yo te voy a permitir a ti que tú digas exactamente de dónde nosotros vamos a extraer el contenido, de qué partes de la Biblia vamos a extraer el contenido de esta temporada. Redoble de tambor. Ese contenido tan sustancioso lo vamos a extraer de las parábolas. Amo. Algo que salió directamente de la boca del maestro y que él daba específicamente como enseñanza para que pudiéramos entender los misterios del reino. Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué es parábola? ¿Qué significa? ¿Tú sabes lo que es parábola? ¿Tú sabes? Dicen por ahí que cuando las mujeres hacen una pregunta ya tienen la respuesta. Ya tienen la respuesta. Entonces, habla, Carla. No, claro. Vamos a decir, a modo de introducción, que realmente las parábolas ocupan un lugar muy especial en la vida de creyente porque son historias que pasan en la vida cotidiana y que nos ayudan a relacionarnos con el contenido o lo que el maestro quería enseñarnos, porque él usaba como esas historias del día a día para que nosotros podamos identificarnos, pero también entender el mensaje que quería darnos. Pero la palabra parábola en sí tiene un significado. Aquí dice que el término parábola viene del griego parábole y del verbo paraboleque, que se traduce como comparar o comparación. Una parábola entonces compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Y cada parábola intenta llamar la atención acerca de una verdad específica. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces hacer situaciones de la vida cotidiana pudiéramos darle miles de interpretaciones a las parábolas, pero debemos de tratar de entender qué era lo que el maestro quería decirnos, y mientras leemos la Biblia
leemos estas palabras que Él nos deja, específicamente estas enseñanzas, tratar de conectarnos con Él para poder entender qué en su corazón Él quería enseñarnos a nosotros. Tremendo, tremendo. Sí, y dicho esto, sería importante explicarles a los que nos escuchan el por qué, cuál es la razón de que nosotros hayamos escogido este como el tema central de esta temporada y también qué relación guarda esto con el Ministerio Juvenil Kairos, porque todo lo que nosotros hacemos aquí se relaciona con nuestro Ministerio de Jóvenes. Entonces, no es menos cierto que el Padre siempre ha estado buscando la manera de enseñarnos de forma clara y directa cuál es el camino correcto que nosotros debemos seguir para tener la vida del cristiano que Él desea para nosotros, para que nosotros cumplamos su propósito. Y las parábolas se utilizaban para esto, aunque yo no sé si ustedes se han fijado que en este año, de forma sutil, tal vez no intencional, en Kairos hemos sido ministrados a través de parábolas, porque al inicio nosotros escuchamos la parábola de la roca, que fue a través del mensaje de la actual presidente Britney Mercedes, pero también en los premios fuimos predicados, ministrados a través de 2 parábolas, que fueron la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa. O sea, que hasta sin querer el Señor nos fue guiando hacia lo que Él quería. Entonces nosotros no podemos ignorar eso y por eso nosotros decidimos profundizar aún más en estas cosas, en escuchar y hablar directamente de las cosas que Cristo quería decir cuando predicaba a través de parábolas aquí en la tierra. Y una cosa importante es que estas parábolas no estaban claras para todos los que la escuchaban, pero sí lo eran para los discípulos, porque Él se encargaba de explicarle esas cosas minuciosamente para que ese mensaje quedara claro, para que nadie alegara confusión. Y aún mejor es que para nosotros estas cosas también están claras, porque se supone que nosotros somos discípulos del Señor. Están reveladas para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros ignoramos estas verdades que fueron escritas para cada uno de nosotros para que la apliquemos en nuestra vida? Es demasiado importante que a partir de este momento, nosotros empecemos a pedir al Señor que abra nuestros ojos. Amén. Para que su palabra sea revelada a nosotros y que nuestros oídos escuchen verdaderamente lo que Él quiere que nosotros escuchemos a través de cada una de ellas. Amén, amén. Es importante tener presente que las parábolas pudieran parecer para muchos como historietas, pero esas no son historietas, y tampoco Jesús hablaba en parábolas con el simple hecho o con la simple intención de entretener a los discípulos, sino que cada parábola que Jesús le daba o les enseñaba o les contaba a los discípulos era porque había una enseñanza. Y quizás muchas personas cuando comienzan a leer la Biblia, si están principalmente empezando en los caminos del Señor, comienzan a leer y se pueden entretener en una historia, pero hay una enseñanza. Y también producto de que quizás que están iniciando en la lectura no saben cómo interpretar la parábola. Entonces, es importante. Tengo 2 puntos aquí interesantes que compartir. Número 1 es cómo nosotros podemos interpretar las parábolas. Entonces, para poder interpretar las parábolas es necesario tenerla como un todo. O sea, yo no puedo hacer una separación de la parábola. Por ejemplo, si estamos viendo una película, nosotros no podemos jugar al final. Bueno, ya yo vi la primera parte de la película, yo sé lo que va a pasar y demás. Yo necesito tener pendiente todos los detalles, porque si hago mi propio análisis, mi propia conclusión, me puedo equivocar. Yo necesito ver la película completa y tener cada detalle pendiente. Muchas veces, tomando ese mismo tema, estamos viendo la película y tenemos que darle para atrás para poder ver detalles. Sí, o nos para sentamos poder a entender. mitad a verla con alguien. Entonces, necesitamos todos los detalles. Entonces, así mismo pasa con las parábolas de Jesús. Cada detalle en una parábola tiene una hilaridad que nos va a dejar una enseñanza final al respecto de eso. O sea, que no debemos tomar nuestra propia o hacer nuestra propia aplicación conforme a nuestra propia conclusión, sino ver los detalles que Jesús tiene en cada una de estas parábolas. Y número 2, interpretar las parábolas en forma práctica, buscando cuál es esa aplicación directa que Jesús espera que nosotros le demos. Por ejemplo, Él le responde una pregunta a un intérprete de la ley que le dice, ¿quién es mi prójimo?
Y luego que Jesús le narra la historia, entonces le devuelve la pregunta: ¿quién tú piensas que se mostró como un prójimo? Y el intérprete de la ley le responde. Entonces Jesús le dice: ahora ve tú y haz lo mismo, muéstrate también como prójimo. Entonces es importante esa parte. Y yo tengo algo aquí que quiero leer. Y dice: las parábolas de Jesús no son lecciones moralistas, sino realidades profundas que nos muestran verdades importantes sobre el Evangelio. Es imprescindible que cuando estemos estudiando una parábola, busquemos de qué forma Jesús nos está diciendo que debemos actuar a partir de ese momento. O sea, las parábolas no son una historieta simplemente para olvidarla, sino, o para tenerla en mente, sino para tener una aplicación de estas. Ok, y ya para concluir esta parte de introducción, porque estamos introduciendo esta temporada todavía, gracias. Me gustaría compartir la manera en la que nosotros vamos a estar desglosando cada una de ellas, porque algunos autores las agruparon de acuerdo a los temas que trataban cada una de ellas. Entonces, si ellos lo hicieron así, nosotros no tenemos por qué hacerlo de otra manera. Así es. Y estos son 5 grupos o 5 temas puntuales, los cuales son las parábolas del reino, las parábolas de la salvación, parábolas de la sabiduría y la insensatez, parábolas de la vida cristiana y las parábolas del juicio. Entonces, esto va a estar bueno, promete. Ustedes son lo que saben. Si se lo pierden. Así es. Hoy vamos a estar hablando acerca de una parábola bastante conocida, y esta es la parábola del sembrador. Yo sé que ustedes conocen esa parábola. Pero hace mucho tiempo, cuando yo era misionerita designada estrellita. No, pero una pausa, que te faltó un chisma de pues hace mucho. No la ponga a decir eso, que me toca a mí también. Pues, uf. Sí, ya hace un buen tiempo de eso, pero recuerdo que me dieron una oportunidad en una actividad que teníamos y yo prediqué acerca de esa parábola, pero ya llovió mucho. Y ha cambiado mucho nuestra capacidad para interpretar, bueno, más bien, para entender lo que el Señor quiere decir a través de esta, porque bien sabemos que la palabra del Señor es nueva cada mañana y de tiempo en tiempo se va adaptando a las necesidades. Y de hecho creo que para este tiempo esta parábola, gracias, es bastante atinada. Así es. Yo debo confesar que durante mucho tiempo yo solamente me enfocaba en esa parábola como desde el ámbito evangelístico. O sea, ese cristiano que sale a evangelizar se encuentra con diferentes personas que reciben el mensaje de salvación, pero pasa un mes, 2 meses y luego se desaparecen. Pero hay algunos que entonces sí permanecen firmes en la fe. Pero cuando uno profundiza se da cuenta que esto también nos representa a nosotros, aún teniendo años en la iglesia, que recibimos una palabra de parte de Dios, ya sea un mensaje, ya sea leyendo directamente la Biblia. Entonces llegan situaciones y prácticamente como que desapareció esa palabra que recibimos, porque no fuimos tierra fértil para poder mantener esa palabra abrazada en nosotros como tierra. Solamente me enfocaba en esa parte, pero ya, como tú acabas de decir, se va renovando o nos va renovando y abriendo el entendimiento y podemos ver otras enseñanzas que el maestro tiene para nosotros. Y no es que el enfoque evangelístico o la interpretación de que es algo evangelístico sea errado, No. pero realmente lo que nos dice la parábola al final es que si no cuidamos la palabra que el Señor nos da a través del estudio, como ya se ha mencionado, mensajes, etcétera, entonces creemos que la palabra va a germinar y va a hacer cierto efecto, pero que al final entonces no va a germinar como nosotros creemos que debería de germinar. Así es. Sí, definitivamente esta parábola es un llamado de atención a nosotros como cristianos, de acuerdo a esa manera en la que nosotros estamos interpretando lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, independientemente de la manera que nosotros recibamos las enseñanzas, ya sea en nuestro estudio personal, en el estudio compartido de la palabra del Señor o en los mensajes que se predican en la iglesia. ¿Qué nosotros estamos haciendo con esa semilla que cae en cada uno de nosotros? Así es. Esta parábola del sembrador la podemos encontrar en el libro de Mateo, en su capítulo 13,
Y dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero otra parte de las semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábola? ¿Por qué? Bueno, lo interesante de todo esto es que, como bien decíamos al principio, estas parábolas podían ser un misterio para quienes escuchaban a Jesús predicar en las calles y en cualquier lugar en el que se encontraba, pero él se aseguraba de que sus discípulos sí entendieran lo que él quería decir. Y por eso está aquí, Así. en la Biblia, porque nosotros somos discípulos del Señor y a él le interesa que su palabra sea revelada a nuestras vidas. Entonces podemos leer más adelante, a partir del versículo 18 de este mismo capítulo 13, donde dice claramente, Jesús explica la palabra del sembrador, y dice de la siguiente manera: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así es. Tú sabes que a mí me gusta mucho meditar o como llegar a darme cuenta de ciertos detalles en la Biblia que a veces uno le pasa por encima y no, tú sabes, no le hace caso, pero que después el mismo Señor hace como que uno caiga en cuenta, porque por ejemplo, uno ve ahí el simple hecho de Jesús utilizar parábolas para enseñar, nos demuestra qué tan buen maestro él era, que él era maestro de maestros, porque quizás cuando los oyentes escucharon, muchos de ellos seguro eran sembradores y ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo, porque eso era lo que él quería, que ellos pudieran relacionar su vida, historias de la vida cotidiana, cosas que ellos hicieran, que comprendieran y ver cómo eso también se conecta a una verdad espiritual. Ahora, ¿dónde era que si ellos se perdieran un poco en conectar eso que ellos seguro hacían diario a la verdad espiritual que Jesús quería que ellos llegaran? Entonces se me hace como muy curioso y a la vez como chulo, tú sabes, decir como que, cónchale, Jesús le dijo, miren mis hijos, esto así, así, así. Entonces ahora ustedes quizás dirán, pero ¿por qué él me está diciendo eso? Porque eso no tiene relación al mensaje que yo he escuchado que él dice o que predica. ¿Dónde es que se relaciona? Entonces él procede entonces a explicar dónde está la relación y qué es lo que pasa o qué semejanza tiene cada uno de esas semillas y dónde cayeron con la vida espiritual. Y a mí me llama muchísimo la atención la que llegó al camino, porque es muy importante. Usualmente nosotros a veces cogemos la Biblia, leemos un versículo y como que, voy a leer la Biblia y leemos y ya. Pero ahí nos dice que el que cayó en el camino es ese en el que recibió la palabra, pero no la entendió, no la guardó y el enemigo la arrebató de él porque no la entendió. Entonces, si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, cayó en el camino. Eso cuando uno a veces se pone a leer así, de esa forma, como, voy a leer porque sí, ya.
siento que la palabra no tiene la oportunidad de profundizar, porque uno como que la ve por encimita, uno no se siente y dice, Espíritu Santo, dame el discernimiento, dame el entendimiento, para yo poder no solo comprender lo que me quieres decir, sino que esa palabra se inscriba, se profundice dentro de mí. Se convierta en poder en nuestras vidas. Exactamente, entonces eso es lo que yo entiendo que muchas veces pasa en esos casos, que muchas veces nosotros como creyentes, para cumplir un requisito de que somos cristianos y tenemos que leer la Biblia, no lo hacemos, pero no con la intención de que la Biblia nos transforme, sino que lo leemos como si fuera una asignación de la escuela, de que tenemos que leer un libro, porque como somos estudiantes, porque al cristiano le toca. Exacto. Es el libro del cristiano si tú no lo lees. Entonces, eso es lo que da cabida Sí, no a que cumple. haya tantas malas interpretaciones de la Biblia, a que la gente no la entienda, a que la gente se confunda bíblicamente, y es porque la gente no se siente en un principio a entender la Biblia, a que la palabra profundice. Entonces el enemigo toma esa palabra y como no está arraigada, no está bien profundizada, no tiene un buen fertilizante que la ayude a que germine, entonces él lo que puede hacer es tergiversarla o quitarla de ti o llevársela prácticamente. Entonces al final esa palabra y esa Biblia que tú des todos los días, al final no germina y tú dices, pero yo no cambio, pero en la Biblia dice esto, pero yo siento que no he cambiado y yo estoy leyendo la Biblia y yo oro, pero al final como que tú no ves ese cambio que se produce o esa relación que se profundice con el Señor, y es sencillamente por eso, Señor. Ahí vemos que se mencionan diferentes tipos de tierra. Tú acabas de mencionar una. Cuando sale a sembrar, que cae en el camino. Entonces, eso nos lleva a nosotros a reflexionar en qué tipo de tierra nosotros estamos siendo. O sea, cómo estoy, en qué condición me encuentro para poder mantener en mí esa semilla, esa palabra que yo estoy recibiendo. Entonces ya tú acabas de explicar la primera parte de la que cae en el camino, pero tú mencionabas cuando daba la explicación acerca de cuando llegan las aflicciones. Que entonces eso que recibió, como llegaron situaciones adversas, entonces provoca que la semilla no pueda germinar. Entonces sería importante abordar esa parte. O sea, llegaron aflicciones, pero yo recibí ayer una palabra de fe, una palabra que me elevó la fe en gran manera. Y llegaron aflicciones, entonces yo abandoné. Entonces eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar cómo estoy yo como tierra en este momento. Y me gustaría, hermana Will, que pudiera mencionar algunas aflicciones que pudieran provocar que nuestra tierra se ponga árida. Bueno, definitivamente en esa parte hay detalles que llaman mi atención. Bueno, toda esta parábola llama nuestra atención. Pero dice aquí que el que fue sembrado en pedregales, esta es la que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Si vamos a hablar de las aflicciones, es importante agarrar esta parte aquí, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, es como lo que se da cuando nosotros vamos a la iglesia. Y vamos a decir específicamente del tema del gozo, que es la parte que menciona aquí. Nosotros recibimos esa enseñanza sobre el gozo, que en todo tiempo el cristiano debe estar gozoso, estar tranquilo y no tener ninguna aflicción y demás. Y nosotros salimos de ahí saludando a nuestros hermanos, abrazándonos y siendo felices. Y dando hasta palabras. Exactamente. Pero esto no dura hasta que nosotros llegamos a la casa y nos encontramos con una realidad de nuestra vida, sea cual sea, o que no hay algo que comer, o me encuentro con un correo que dice que me despidieron, o me encuentro con la noticia de que alguien ya no está con nosotros. En ese momento se va todo ese gozo. Entonces eso quiere decir que nosotros verdaderamente no recibimos esa palabra no está dando fruto en nuestras vidas, porque independientemente de que nosotros nos sintamos mal o tristes, nosotros debemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que viene únicamente de Cristo. Y con esto recuerdo un momento que viví en la universidad con una persona en conversa, que estábamos hablando ahí de la vida cristiana. Recuerdo que fue que el profesor, como modo de introducción, nos pidió que habláramos acerca de nosotros y eso, y entonces yo le dije como soy cristiana sobre todo, y una de las cosas que yo no voy a negociar es que una amistad se interponga en mi vida
como creyente o que me lleve, eso sobre todo pensando en las cosas, en todas las ofertas que aparecen en las universidades, ¿verdad? Y luego seguimos hablando y ese muchacho, recuerdo como ahora que dijo que hay una cosa que él siempre ha admirado de todos los cristianos, independientemente de que él nunca ha sido cristiano, y es el hecho de que en cualquier circunstancia que se encuentren, él los escucha decir, está pasando esto y esto y esto, pero todo va a estar bien. O sea, yo estoy tranquilo porque todo va a estar bien. Y eso es algo que definitivamente solo da el Señor. Y es una actitud que nosotros adquirimos cuando verdaderamente entendemos que nosotros tenemos completo reposo en el Señor, porque Él es quien lo da y Él es quien nos dice a nosotros que debe ser así. Independientemente de todo, yo tengo el control. Entonces nuestra esperanza no está puesta en estas cosas y por eso para nosotras esas cosas son recibidas de forma distinta que como lo reciben esos que no conocen a Dios. A un inconverso se le muere su mamá, se vuelve loco y a veces tienen que medicarlo, que sedarlo y no sé qué, un montón de cosas más. Pero en un cristiano eso no se ve bien. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, las cosas no se reciben de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí de pasada. Y todo lo que sucede aquí nos provoca aflicciones, nos provoca dolor, pero nuestra vista está puesta en algo superior. Entonces, definitivamente, en cuanto a esto, nosotros tenemos que analizarnos qué es lo que verdaderamente estamos haciendo. Mira que hacer un breve paréntesis, perdón Nisbe que te interrumpí. Y para que se entienda que no es que uno dice que por ejemplo pasen esas cosas y uno no pueda llorar o uno no se sienta mal o uno no se impacte o uno no pase ese momento de duelo, ya sea que perdió un trabajo, porque escuchaba o en la consulta de psiquiatría decía la doctora que momentos de duelo no es solo cuando muere alguien, es cuando tú pierdes algo que tú pensabas que tenías seguro, que estaba ahí. Entonces, no es solo esos momentos. Tú puedes pasar duelo por un problema en una relación, porque se perdió una amistad, porque perdiste un trabajo, lo que sea. Y no es que un cristiano debe ser como un robot. Por ejemplo, de que, ay, pasa esto, no, todo va a estar bien y me río. Y, ay, por ejemplo, el mismo ejemplo, falleció tu mamá y no, todo va a estar bien y me río. No es eso. Mi papá es sino que, claro, exacto. No es eso, sino que en el momento, aunque pasen esas cosas y aún nosotros sintiendo dolor y llorando, la gente pueda ver que aún a través o en medio de ese dolor haya cierta serenidad. No lloramos como los que no tienen esperanza. Porque sabemos que eso pasará. Amén. Sabemos que ese momento está siendo un momento duro y que ahora nos duele, pero que en lo adelante el Señor va a usar incluso eso que pasamos y que sirva de testimonio a otros que pasen por lo mismo, incluso inconversos, porque quien denotó eso fue alguien inconverso, ni siquiera fue algo cristiano. Entonces, cuando nosotros aprendemos como a arraigar la palabra que el Señor nos ha dado y a no dejar que el sol la queme, es decir, que las dificultades las desvanezcan de nuestra vida, entonces esa palabra puede perdurar y puede echar raíces y puede entonces echar fruto. Así es importante que tú dices eso, que no es que nosotros somos robots. O sea, nosotros vamos a tener situaciones adversas que como tierra van a provocar que nosotros en momentos determinados estemos áridos. O sea, porque hay un dolor, hay una situación adversa y es normal. Entonces, el maestro mismo nos dice, porque su palabra se mantiene viva, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. O sea, ustedes por momentos determinados van a estar áridos como tierra. Pero tengan la confianza que aunque ustedes se vean un poco agrietados, yo he vencido al mundo. O sea, no importa lo que esté aconteciendo en ti como tierra, si yo estoy contigo y tú permaneces en mí, tú vas a tener vida. Solamente hay que limpiarte por encima y tú vas a poder mostrar el fruto que habita en ti. Entonces, vamos a tener situaciones, pero debemos estar confiados. O sea, no siempre vamos a estar a un 100%. Incluso eso es necesario, que no estemos a un 100%, porque el mismo Dios nos dice que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa grieta, en esa debilidad que tú tienes como tierra. Entonces, lo que sí debemos considerar es cómo estoy como tierra. Así es. Hay otro tipo de tierra que dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra,
pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y cuando uno piensa rápidamente en ese tipo de tierra, tiene que pensar en ese cristiano que quiere hacer tesoros en los cielos, pero tiene su corazón todavía atado a los bienes de este mundo. Y muchas veces tiene un trabajo estable, pero como tiene tantas metas personales que alcanzar, dice, yo necesito otro empleo. Pero muchas veces tiene otro empleo en un lugar que tiene que ir, pero también tiene un trabajo en su casa de diversas formas. Hoy en día vemos la criptomoneda, quizás si es maestro de inglés, da clases de inglés también en la casa, porque dice, no, yo tengo metas personales. Pero entonces, al estar tan ocupado en los quehaceres y los afanes de esta vida, obligatoriamente como tierra se va a agrietar, porque no va a poder orar igual. No va a poder tener un tiempo de intimidad con el Señor igual. No va a poder concentrarse al estudio de la palabra porque está cansado. O sea, el templo está cansado. Entonces, esos afanes de este mundo y el querer almacenar tantos tesoros aquí en la tierra provocan que nosotros podamos caer en tener grietas que nos pongan áridos como tierra. Y algo que se podría destacar aquí, de acuerdo a esas cosas que tú estabas describiendo, porque nos estamos aplicando esto a nosotros. Sí. Y es que definitivamente todos hemos sido todo este tipo de tierra. O sea, no siempre nosotros vamos a hacer la tierra fértil, así como tú estabas diciendo, sino que en un momento nosotros vamos a parecer esa tierra que está llena de piedras y que no permite que las semillas germinen por eso. Entonces, esto no quiere decir que estamos muertos, sino más bien que es necesario que seamos removidos para que esas asperezas o esos impedimentos que se han posado sobre nosotros desaparezcan y que nosotros volvamos al propósito que tiene el Señor para nuestras vidas. Y eso tampoco quiere decir que ese momento no fue parte del propósito de Dios, porque ahí entran las enseñanzas, todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos en ese proceso, porque eso es lo que nos sirve a nosotros de impulso para seguir. O sea, yo estuve ahí, yo sé lo que es, pero eso fue lo que me formó a mí y nos enseña, de hecho, a valorar aún más ese momento en el que estamos siendo tierra fértil. O sea, yo sé que no siempre fue así y nos recuerda que somos así, estamos dando frutos, pero no es por nosotros. Nosotros no merecemos nada de eso. Eso está pasando porque el Señor, en medio de todas esas tierras que yo pude ser, tuvo misericordia de mí y me transformó. Pero eso no me refleja a mí en lo absoluto. O como decimos nosotros, eso no se trata de nosotros para nada. Sí. Eso definitivamente se trata únicamente del Señor. Así es. Y de esas adversidades y aflicciones es que nacen los testimonios. Sí. Porque nosotros vivimos experiencias en Dios y lo que viene detrás de nosotros nos está mirando a nosotros. Y ese testimonio podemos mirar atrás y decirle, hey, tú vas a salir adelante porque yo lo pasé. Cuando nosotros pensamos en testimonios grandes de hombres de Dios, casi siempre tenemos que caer en José, tenemos que caer en Job, tenemos que caer en Daniel. Y si nosotros nos imaginamos a Job como tierra, me imagino a Dios diciéndole a Satanás, ¿has considerado a mi tierra, Job? Mira qué fértil está, mira cómo están los árboles de los frutos que yo he sembrado en él. Y Satanás decirle, sí, pero permite que se ponga árido, permite que él se agriete como tierra. Ah, bueno, dale para allá. Entonces, todos conocemos la historia de cómo Job se vio agrietado, pero como había una semilla profundizada en él, él pudo decir como tierra, Jehová sembró y Jehová arrancó. Sea su nombre bendito. Entonces, al final podemos ver como esa experiencia vivida en el Señor cambia la historia. Y si sembró una semilla, dice que sembró entonces mucho más en él. Gloria a Dios. Sembró mucho más en él. Entonces, si había un testimonio de un hombre que honraba a Dios en el pueblo, porque Job era famoso en ese sentido, imagínense cómo fue la historia de él como tierra a partir de ahí. Así es. Eso fue poderoso. No solo eso, que algo que me gusta mucho es que también podemos considerar que la misma semilla es la palabra, pero que el fertilizante también es la misma palabra. Entonces,
eso como que me hace meditar que hay veces que el Señor quiere profundizar algo en nosotros, algo que leímos en su palabra, y que quizá nosotros estamos intentando, pero nos sentimos abatidos, pero luego vamos a la misma Biblia y el Señor, por ejemplo, utiliza esa misma versículo que utilizamos anteriormente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y ahí la Biblia fue semilla y fue fertilizante. Entonces es como que uno lo piensa y uno dice, wow, pero el Señor de verdad que es una cosa increíble. Si nosotros Todo está en él. compramos un fertilizante, pero no sabemos cómo usarlo, podemos dañar la tierra, porque no sabemos la aplicación correcta. Pero qué maravilloso es saber que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos va guiando para que ese fertilizante entonces pueda hacer el trabajo correcto en la tierra y que nosotros entonces podamos dar fruto. Entonces, maravilloso es lo que tú acabas de decir. Leo el manual de cómo aplicar. Entonces, pero ese mismo manual es semilla. Entonces, cuando estoy acreditado, vuelvo al manual y el Espíritu Santo entonces me dice, se aplica de tal manera. O sea, que lo que necesitamos es ir a aquel que tiene el conocimiento y decirle, mira mi tierra, restáurame. Amén. Amén. Entonces, mis amados, queridos hermanos, estamos juntos otra vez. Esta sonrisa, pero no es real. Pero ya no vamos. Se acabó. No me gusta. Se acabó ya este episodio. Bueno, gracias a Dios que es este episodio. Sí, entonces, para ustedes, los que consumen este contenido, recuerden cuáles son las plataformas en las que pueden encontrarnos. En Spotify como Kairos al micrófono, en YouTube y en Instagram como Kairos Ministerio Juvenil. Y por ahí viene otra sorpresita, pero que se la vamos a anunciar después. Se la vamos a anunciar después, pero estén pendientes. Y convirtámonos o tomemos ahora la posición de tierra fértil y hagamos que esta semilla que hemos sembrado en este episodio germine. Llevemos la palabra del Señor a donde quiera que nosotros vayamos y hagamos que sea recibida por muchos, muchos más. Y esto fue Kairos al micrófono.